Pues para empezar, no sé si nos quieras compartir tu nombre, tu edad y por qué, o sea, por qué te estamos entrevistando, cómo te relacionas tú con el tema. Soy Nitza Alvarado, tengo 23 años y estoy con ustedes por el tema de desaparición forzada por 3 miembros de mi familia, que son mi mamá Nitza Paola, mi prima Rocío Alvarado y mi tío José Ángel Alvarado. ¿Cómo definiría el fenómeno de desaparición forzada? Bueno, la desaparición forzada es una violación a derechos humanos. No es un fenómeno fáctico que se presenta en ciertas sociedades. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos en la cual una persona es tomada sin razón aparente por el Estado, como su nombre indica, se le desaparece y hay una participación directa de algún agente del Estado. Pues el fenómeno de la desaparición forzada no podríamos decir que es un fenómeno reciente, pero que sí recientemente ha tenido una mayor atención por parte de los medios en general, y esto debido a que se ha ido incrementando, si no el número de casos, por lo menos la visibilidad de esto. La desaparición forzada es en esencia cuando por consecuencia de las actividades de agentes del Estado o por aquiescencia de ellos, se llega a desconocer el paradero de una persona que en efecto queda como desaparecida, pero siempre tiene este elemento, la participación de un elemento del Estado, ya sea directamente o por particulares que actúan con aquiescencia de agentes del Estado. Yo soy abogado especializado en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, y durante un tiempo, en el 2012, 13, 14, fui parte del equipo de litigio de casos de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Dirección General de Derechos Humanos, que es precisamente el área que representa al Estado mexicano en tribunales internacionales de derechos humanos, entre otros la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y formando parte de ese equipo, nosotros éramos responsables del caso Alvarado Espinosa. Ya todos estamos familiarizados con el caso, consultamos los documentos de la Corte Interamericana, pero nos gustaría conocer la historia desde tu punto de vista. ¿Nos puedes compartir un poco? ¿La historia te refieres a todo lo que pasó? Ok, mira, la desaparición forzada de mi mamá y de mi familia fue el 29 de diciembre del 2009. Ese día recuerdo que eran aproximadamente como las 8 o 9 de la noche, cuando mi mamá estaba en la casa, nosotras, mis hermanas y yo estábamos en nuestra casa. Entonces, aproximadamente como a esa hora llega mi tío José Ángel y le dice a mi mamá que si la lleva a casa de su suegra, que porque estaba enferma. Entonces mi mamá lo llevó en casa de mi tío José Ángel. Llega un comando de ejército, entonces baja mi mamá a la fuerza de la camioneta y luego a mi tío también, pero en el caso de mi mamá utilizan fuerza, o sea, a mi mamá la agarran del cabello y pues la jalan. Y no estoy muy segura si le dieron una cachetada, pero sí hubo violencia. Entonces a mi tío José Ángel no le gustó mucho, ver que la estaban maltratando. Entonces él intervino, y ahí es cuando golpean a mi tío, dejan la gorra tirada con sangre. Ellos estaban afuera de la casa de la suegra. Entonces los soldados entraron hasta la casa, no dejaron salir a nadie, que ahí estaban la esposa de mi tío, estaban sus hijos, estaban pues la suegra, estaban los hermanos, o sea, todos ellos estaban viendo lo que estaba pasando y cómo se estaban llevando a mi mamá y a mi tío. Ellos no pudieron hacer nada, estaban cerrando la puerta. Cuando suben a mi mamá y a mi tío a la camioneta, pues ya los soldados se van y ya no pueden hacer nada. Bueno, es una violación a derechos humanos muy grave, es de las más graves, y más que cualquier desaparición forzada en sí misma es muy grave. Sin embargo, cuando las desapariciones forzadas se presentan de manera, insisto, repetida, como es el caso de México, estamos ante una situación
que tiene que ver básicamente con el hecho de que las condiciones sociales, políticas y económicas del país permiten ese tipo de situaciones. Pues fue una noche, horrible, yo creo, pues la peor que hemos tenido. No dormimos, al día siguiente mi tía y mi familia como nos dividimos, unos se fueron para Juárez, otros se fueron para Chihuahua, otros se fueron para Casas Grandes a poner denuncias, todos divididos para que las denuncias estuvieran lo más rápido posible y solicitar un amparo por si los soldados los metían presos, que los soltaran, que los dejaran libres, pero los soldados nunca tuvieron un registro en el cuartel que ellos habían entrado ahí. Pero tenemos un testigo que, bueno, ahí en ese entonces, en el ejido Benito Juárez, para el 2009, se llamaba la guerra contra el narco. Entonces, Felipe Calderón mandó soldados y mandó federales a que levantaran gente, la golpearan y la tiraran. Entonces nosotros pensamos que eso iba a pasar con mi mamá y con mi familia. Pensamos que los iban a tirar, no sé, golpeados al siguiente día, cosa que no pasó. Las desapariciones forzadas aparecen básicamente en estados donde hay una enorme debilidad del Estado de Derecho, donde las policías y como en el caso de México, el ejército, están metidos en labores donde no tendrían que estar trabajando, como es el desarrollo público. Y eso genera pues un efecto nacional muy grave, y la situación en México a nivel internacional es muy grave también, porque México aparece como un país con una grave debilidad en materia de derechos humanos. Levantaron a un testigo, se lo llevaron al testigo, lo metieron al cuartel. Da la coincidencia que dan más o menos las horas de ejido Benito Juárez a Casas Grandes, al cuartel donde están los soldados. Entonces, dan más o menos las horas cuando esa persona sale del cuartel y ve a 3 personas entrando. Entonces, casualmente, le dicen que no voltee a ver a esas personas. Esas personas conoce bien a mi familia, conoce bien a mi tío, a mi mamá, a Rocío, los conoce bien, entonces él supo que ellos entraron, pero en el cuartel nunca se registró ninguna actividad donde ellos entraron, nunca dijeron que ellos habían entrado. Entonces hasta ahorita está negado eso. Poco a poco pues se hicieron denuncias, llegamos al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que está en Chihuahua. Entonces ahí nos empezaron a ayudar mucho, pues ahí prácticamente ya empezó nuestra lucha, que empezamos a ir a marchas, empezamos a exigir justicia, mi familia empezó a recibir amenazas, nosotras a la semana me parece de que había pasado la desaparición, decidimos irnos del estado de Chihuahua, nos fuimos a Cuernavaca, Morelos, ahí estuvimos viviendo cerca de 1 año me parece, pero las amenazas siempre, nunca pararon las amenazas que rodeaban nuestra casa de ejido Benito Juárez, los policías que se querían llevar al papá de mi padrino, de José Ángel, se lo querían llevar, incluso a mi abuelito, le dijeron, fueron los federales allá a la casa y le dijeron que tenían a mi mamá, que se los tenían que llevar a él y a mi tío José, que es papá de mi tío José Ángel, no sé si me explique. Se lo llevaron, se los querían llevar, perdón, entonces pues teníamos órdenes de que no nos fuéramos con nadie de ellos, entonces no se fueron, pero rodeaban la casa, siempre la tenían vigilada, entonces era un miedo con el que nosotros vivíamos que ni siquiera podíamos ir a la escuela a gusto. De ahí, pues levantaron a un hermano de mi tío José Ángel, lo golpearon, él se tuvo que dar por muerto para que no lo remataran, no lo siguieran golpeando más. Lo secuestraron en otra ocasión, duró 3 horas secuestrado. Gracias a Dios logramos rescatarlo. ¿Qué más? La casa de nosotras donde vivíamos con mi mamá en Juárez, los soldados ahí la rodeaban. Nosotras cuando estábamos en la escuela ahí en Chihuahua, se nos hacía muy extraño
que los soldados estuvieran ahí. Los soldados siempre estaban ahí, daban vueltas por la escuela, cuando nunca pasa eso, o sea, es muy raro que pase eso. Y nosotros estudiábamos en la tarde, entonces nos daba mucho miedo eso de que los soldados ahí estaban y ahí estaban. Entonces decidimos pedir asilo político para septiembre del 2013. Sí, es una cuestión real, es muy cierto. Como la desaparición forzada tiene este elemento particular de que participaron actividades funcionarios del Estado, desafortunadamente no es extraño que cuando se denuncia, algunos funcionarios tratan de encubrir los hechos porque apuntan directamente a ellos o a sus colegas. Entonces, en la desaparición forzada, por eso generalmente los tribunales de derechos humanos dicen que las víctimas de desaparición forzada no solo es la persona que sufrió la desaparición, sino sus familiares, porque ellos en el proceso de las investigaciones por esta particularidad sufren acosos o sufren, a lo mejor ni siquiera de un acoso activo, pero de negación de la justicia, donde las autoridades, teniendo conocimiento de la posible participación de un funcionario, no ayudan o no hacen lo suficiente para colaborar con las víctimas y sus representantes para determinar las circunstancias de los hechos. Entonces, es este elemento particular de la participación de los funcionarios del Estado lo que en estos casos sí ocurre con frecuencia, que las autoridades buscan encubrir, dificultar, obstaculizar de alguna manera las investigaciones, y es algo que se observa de manera muy común. O sea, casi todas las sentencias que tratan sobre el tema de desaparición forzada tienen como elemento que las víctimas, los familiares, al momento de buscar justicia se encontraron con obstáculos, se encontraron con dificultades para acceder a ella por este componente tan particular. Que tengan que huir del país no siempre ocurre. Hay algunas medidas, incluso la familia de Nitza lo tuvo, las medidas cautelares, medidas precautorias, se hacen de la Comisión Interamericana de la Corte, donde el Estado está obligado a tomar activamente acciones para prevenir que sufran cualquier daño. Aquí la ventaja de que la Corte o la Comisión determine que hay medidas inhibe a las autoridades que pudieran estar acosando a continuar con sus esfuerzos de limitar el acceso a la justicia, porque ya hay un instrumento, ya hay por lo menos una decisión firme que, si bien no determina la responsabilidad por hechos futuros, si algo les llega a ocurrir, sí puede servir como base para sostener que hubo una responsabilidad del Estado, porque ya fue señalada previamente. Entonces, sí actúan como medidas inhibitorias. Pero muchas veces también es cierto, las víctimas no se sienten satisfechas con estas acciones y pueden buscar la protección por otros medios, incluso tomando la decisión de dejar el país. Y bueno, eso es una decisión personal sustentada en circunstancias muy particulares de cada caso y no está. Actualmente, ustedes, las tres, están viviendo en el extranjero, pero ¿podrían contarnos un poco más de eso? ¿Cómo ha sido su vida allá? O sea, desde que ustedes están allá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué opinan de México desde allá? Mira, personalmente, mis hermanas y yo decimos que ya no nos regresamos a vivir a México. No tenemos ninguna buena experiencia ahí, al contrario, sentimos miedo, inseguridad, nuestra casa nos da miedo estar ahí. Cuando vamos, nomás vamos de entrada por salida, ni siquiera duramos media hora. Entonces ha sido muy difícil también al entrar a la escuela, primeramente porque no conocíamos el idioma, se nos hacía bien difícil, que era, yo creo, nuestra mayor pesadilla, ir a la escuela y nos decían los maestros, saquen un papel, saquen una pluma, y ninguna entendíamos nada, así como que, pues, ¿qué hacemos aquí? Y luego pensar que nosotras no tendríamos por qué estar batallando si fuera de nuestro país, o sea, no tendríamos por qué estar batallando si el gobierno hubiera hecho lo que hizo con mi familia. Será muy frustrante todo eso, hacer tareas, ir a la escuela, levantarte cada mañana y decir otra vez, y pues poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Entonces fue una de las cosas más difíciles, el idioma, y estar separados por 2 meses de mi familia sin saber nada de ellos.
todavía seguimos con la lucha, logramos una sentencia, entonces ahorita estamos en el proceso del cumplimiento de la sentencia. Sí, mira, en el caso de las sentencias del sistema interamericano, el nivel de cumplimiento es sumamente variado, justamente por el tipo de reparaciones. Lo que no hay que olvidar aquí es que el sistema interamericano establece la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos en relación con instrumentos internacionales, en este caso con la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí solamente se está estableciendo la responsabilidad del Estado mexicano en lo general, pero esta sentencia, como sentencia de derechos humanos, no genera responsabilidades individuales. Es decir, que el reconocer que el Estado mexicano es responsable por la violación de un derecho humano por la desaparición forzada, no quiere decir que eso ya es una sentencia de tipo penal. Es necesario que ahora eso se traslade a nivel interno en otro tipo de sanciones administrativas, penales, civiles, a las que haya lugar. Es ahí donde a veces se atora el cumplimiento de la sentencia. Ya la sentencia en sí misma es una forma de reparación. La sentencia en sí misma, al reconocer que el Estado es responsable, eso es un tipo de reparación o de satisfacción moral, porque ya por lo menos deja salvada para las víctimas esta parte donde ya nos queda duda sobre quién es el responsable de la desaparición. Pero claro que eso no tiene nada de sentido si no lo trasladas ya a personas, a individuos, si no los puedes señalar. Después de todo lo que has vivido, ¿qué sentimiento es tu motor todos los días? ¿Qué es lo que te hace levantar? ¿Es la resiliencia? ¿Es el enojo? Vaya, ¿qué sentimiento es el que más te llega? Mira, todos los días me levanto con la esperanza de que mi mamá regrese, porque yo todavía pienso que ella va a regresar. Me levanto con fuerzas para salir adelante, para estudiar, para trabajar, porque pues ahorita ya somos unas personas independientes, mis hermanas y yo. Nosotras pues somos la cabeza ya de la familia, como quien dice. Entonces, esa es mi fuerza, o sea, yo quiero estudiar, yo quiero superarme, quiero salir adelante para ese día que mi mamá regrese, pues que nos vea que no nos hemos dado para abajo. Mira, yo pienso que es importante que la gente no omita esos casos. Por ejemplo, la gente es muy buena para decir, los desaparecieron porque andaban en malos pasos, algo hicieron mal, no sé, ese tipo de cosas. La gente es muy, muy buena es lo primero que piensan, incluso la misma familia. Tuvimos familia que nos dio la espalda y se vale, ¿verdad? O sea, les da miedo, ok, pero yo pienso que deben de salir de ese mundo, de esa burbuja, que claro, yo creo que saben, pero no lo quieren creer. Yo, por ejemplo, era una de ellas, yo decía, ay, no puede ser que pasen tantas cosas así, y pues nosotras lo estamos viviendo, y sabemos que es algo muy duro. Entonces yo pienso que la gente estamos para ayudarnos, o sea, yo pienso que algo muy importante, que no nos den la espalda, al contrario, que nos ayuden, que salgan, que no se queden callados, porque mucha gente también dice, ok, me desaparecieron a mi hija, no voy a hacer nada porque me van a hacer esto, que porque son personas grandes, que porque son del gobierno, y les da mucho miedo. Pero ¿por qué miedo? O sea, al contrario, llénate de energía, de justicia, y busca, o sea, no te quedes callado. Es algo muy importante, no nos den la espalda, ayúdenos unos a otros. Yo pienso que eso. Guiándonos por eso último, ¿qué ha sido lo que sus asesores les han dicho que sigue y cómo podemos ayudarles en eso? Mira, ahorita de hecho vamos a tener una reunión el 5 de abril para darle seguimiento a la sentencia, a las cosas que ordenó la sentencia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que el gobierno ahorita no hemos tenido mucha respuesta de ellos, no han querido contestar, no nos han dado ninguna respuesta. Y esta última parte es la parte más compleja. En los casos de desaparición forzada es sumamente difícil
que la Corte valide que las investigaciones ya fueron satisfechas, porque o no se va a encontrar, o muy difícilmente se van a encontrar el paradero de las personas si se encuentran sin vida las circunstancias de su muerte, y encontrar a los responsables y sancionarlos. Esta es la parte en la que muchas sentencias van a quedar incumplidas, y que hay un debate muy importante sobre hasta cuándo la Corte va a exigirle a los estados que cesen ya sus esfuerzos de búsqueda, porque pareciera un término corto, pareciera muy injusto para las víctimas, pero un término largo también. Es muy difícil hoy en día que las investigaciones lleguen a un resultado, pero también la Corte, por su visión proteccionista de los derechos humanos, difícilmente va a decir que ya no es necesario que se busque. Entonces, son por estas circunstancias que en este tipo de casos, particularmente desaparición forzada, en algún momento la Corte te pueda decir que ya cumpliste satisfactoriamente la sentencia. Entonces, se va a poder cumplir parcialmente. Guarda la sentencia, el Estado tiene que entregar informes anuales de cumplimiento, y seguramente en el informe de cumplimiento dentro de un año, en noviembre de este año, el Estado va a informar que ya se pagaron las reparaciones económicas, tal vez ya se haya llevado el acto público de reconocimiento de responsabilidad y algunas medidas de no repetición. Pero el tema de investigaciones y la eficacia de las medidas difícilmente va a ser validado por la Corte, por lo menos en el primer informe. Entonces, sí es muy difícil determinar, y las representantes de las víctimas lo saben, es muy difícil determinar un tiempo preciso para que se dé cumplimiento a la sentencia. Para que las violaciones a derechos humanos se salven y se resuelvan, hay dos vías, una vía intermedia y una vía de fondo. La vía intermedia es el desarrollo de políticas públicas, es decir, de programas de acciones del Estado dirigidos a solventar déficits. Para poner un ejemplo, si usted tiene déficits en materia de vacunación, bueno, pues la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Salud de los estados, organizan un programa de vacunación para que ningún niño se quede sin vacunación. Eso es una política pública. Esa política pública implica un presupuesto, objetivos, medibles, transparentes, etc. En materia de derechos humanos pasa otro tanto. Si usted tiene un problema, como en este caso de desaparición forzada, el Estado mexicano tendría que desarrollar una política pública dirigida a ello, que implica capacitación en las policías, desarrollo de investigación en las fiscalías y jueces que sentenciaran casos de desaparición forzada de manera muy severa. Nada de esto sucede. Y como esto no sucede, bueno, pues las soluciones de fondo no van a venir. ¿Y cuáles serían las soluciones de fondo? Las soluciones de fondo se van a dar cuando usted alcance un desarrollo como sociedad y como país que le impida que las violaciones de derechos humanos se den, más aún las más graves. Entre más subdesarrollado es un país, las violaciones de derechos humanos son más graves.